Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días y feliz 1 de mayo. Hoy es día de reivindicación, también es día festivo, puente para muchísima gente, al que vamos a llegar todavía con los efectos del inédito apagón que vivimos el lunes y del que 2 días después, y por primera vez, dio su versión aquí en Hoy por Hoy la presidenta de Red Eléctrica, que se llama Beatriz Corredor. A día de hoy no va a volver a ocurrir porque hemos aprendido, ya sabemos que el sistema tiene que valorar que hay cosas que el N-1 y los sistemas de seguridad quizá tengan que plantear, pero a día de hoy no va a volver a ocurrir porque tenemos no todas va a las volver a medidas de ocurrir seguridad. a día de hoy. Corredor sigue defendiendo que el sistema eléctrico español es uno de los mejores y dice que lo del lunes no puede volver a pasar, aunque también dice que el riesgo cero no existe. Y añade que las cosas se han hecho bien y por tanto ella no piensa en dimitir. Yo, si tuviera conciencia de que hay algo que yo pudiera haber hecho o que he hecho mal, la primera que lo plantearía sería yo, pero es que en esta casa se ha trabajado bien, esta casa ha respondido a la altura de lo que se esperaba de ellos. Sería tanto como decir que reconozco que los servicios no han funcionado correctamente y no es así. Por tanto, la respuesta es no, creo que estoy asumiendo correctamente la responsabilidad y no es mi estilo no dar la cara para responder, como creo que estoy demostrando. Aunque hay algo que ya 3 días después, o ya era 3 días de aquello, sigue siendo la pregunta del millón. ¿Por qué pasó lo que pasó? Sabemos la causa, pero la tenemos más o menos localizada. Lo que pasa es que son millones de datos, porque ten en cuenta que se reciben señales cada milisegundo. Sabemos la causa y la tenemos más o menos localizada. Esa sigue siendo la gran pregunta. ¿Qué pasó? No más o menos, sino ¿qué pasó? Porque la causa parece que está localizada, pero sin más concreciones de lo que ahora escuchaban que dijo ayer Beatriz Corredor. Red Eléctrica, la empresa que ella preside, apuntó en principio a una pérdida de energía fotovoltaica, la que llega a través de las placas solares, aunque Corredor defendía ayer también a las energías renovables. Antes de que el debate acabe girando del todo, quizá ya estamos, 3 días después ya estamos en ese punto, entre quienes defienden a las renovables y quienes defienden a la energía nuclear, a la que Pedro Sánchez llegó a calificar como un problema, no como una solución. En fin, vamos a ir tratando de ordenar todas las reacciones a partir de este testimonio que ayer pudimos escuchar a las 10 aquí en directo de Beatriz Corredor. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Sastre. El gobierno que ha empezado a recabar los datos de las compañías y que defiende a la exministra socialista Beatriz Corredor. Sí, la Moncloa reconoce que el martes hubo cierta descoordinación con la empresa que preside la exministra socialista. Se mandaron mensajes contradictorios y echaron en falta una respuesta más clara sobre qué provocó el apagón. Pero aún así, en el Ejecutivo respaldan la gestión de Red Eléctrica, sobre todo, decía la vicepresidenta Agensen, por su trabajo en la recuperación del sistema eléctrico en tiempo récord. Quiero poner de manifiesto desde el principio el trabajo de Red Eléctrica, de todo su equipo, de la presidenta y los técnicos, ha sido extraordinario y por eso pudimos contar con el restablecimiento del suministro. Pero esa recuperación del sistema es, sin embargo, pantalla pasada ya para el Ejecutivo, que lo que exige ahora es información y datos para aclarar el origen del apagón. Lo decía así Pilar Alegría. Y ahora, por tanto, lo que necesitamos son los datos. Y lo que queremos es tener y conocer toda la información y tener esos datos certeros. Ayer por la tarde empezaron a llegar a la Moncloa esos datos, los primeros informes de los operadores. Ha quedado constituido el comité que va a investigar el origen del apagón, así que en la Moncloa se detecta una actitud más colaborativa por parte de los operadores eléctricos desde el encuentro que mantuvo el martes por la tarde el presidente del gobierno con los representantes de esas empresas. Te escucho en el abierto, Guilla. Hasta luego. Hasta luego. Les decía que la gran pregunta sigue siendo ¿qué es exactamente lo que pasó? Y en el camino se va polarizando el debate, ahora entre renovables y nucleares, hasta el punto de que el PP condiciona el apoyo que pueda dar al decreto contra los aranceles de Donald Trump a que se alargue la vida de estas centrales. Ayer se volvieron a reunir el ministro Carlos Cuerpo y el responsable económico del PP, que es Juan Bravo. Información de José Coello. ¿Qué tal? Buenos días. Aprovechando el apagón, el PP ha visto en la energía nuclear un argumento inmejorable no solo para recordar su vieja reivindicación de mantenerla, también para dar carpetazo a la negociación sobre el decreto para combatir los aranceles, porque ya antes del suceso del lunes exigían alargar su vida útil para dar su apoyo al decreto, y ayer, después de la reunión de Carlos Cuerpo con Juan Bravo, los puentes se han roto. La energía nuclear que ya defendimos desde septiembre del año 2022, repito, como un elemento que asegura el suministro de la energía eléctrica, y hemos visto elementos, y en segundo lugar también asegura una estabilidad en el precio. El portavoz económico del PP considera que si no incorporan esta propuesta, así como bajadas fiscales, no hay nada que negociar con el gobierno. Nosotros, si después de 23 días lo que encontramos es a una propuesta de acuerdo el no,
entendemos que se han acabado las negociaciones. Desde Moncloa ven la nuclear como un problema y descartan alargar su vida útil. Y si bien Economía se abre a aceptar alguna propuesta, no será ni esta ni las bajadas de impuestos que los populares piden y que han hecho que el posible consenso haya saltado por los aires a solo una semana de votarse el decreto. Parecía, en efecto, como dice Josu, que se abría esa oportunidad a un consenso. Al menos había una negociación, y la hay hasta ayer mismo por la tarde, entre el PP y el Gobierno para hacer frente a los aranceles de Donald Trump, que sin embargo ahora queda de nuevo en suspenso, condicionado por parte del PP a que el Gobierno alargue la vida de las nucleares, porque ya les digo que el debate en torno al apagón se está volviendo ya en torno a renovables o nucleares. Luego en el abierto entraremos también en el detalle, por cierto, del Congreso del PP europeo que se ha celebrado en Valencia, se cerró ayer, fue de 2 días. Feijóo compartió al final foto con Carlos Mazón, que pide, de esta manera que ahora escucharán, explicaciones. Esto lo pide Mazón, pide explicaciones, Mazón, al Gobierno por la gestión del apagón del lunes. Muy bien, trabajando mucho, como siempre. Muy contentos de poder influir en las decisiones que tiene que tomar Europa y la Unión Europea, porque aquí necesitamos la ayuda europea. Y gracias al Partido Popular Europeo está más cerca la reacción europea, porque, en fin, otros no están dando la respuesta que deberían. Nada más y muchas gracias. Nada más y muchas gracias, de verdad. Salgo de viaje. Gracias. Hasta luego. Otros no están dando la respuesta que deberían. Carlos Mazón. Había 2 comunidades, las 2 del PP, Madrid y Extremadura, que saben que no habían pedido todavía bajar el nivel de emergencia, con lo que era todavía Interior quien seguía al frente de la gestión por la caída del suministro. Finalmente lo han pedido ya. Javier Bañuelos. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, se acabó el pulso y se impone el sentido común. Madrid y Extremadura han recuperado ya la gestión de sus propias emergencias. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a última hora de la tarde de ayer, dejaba sin efecto esta declaración de emergencia de interés nacional en estas 2 regiones después de que sus propios gobiernos hayan confirmado con información precisa que sus servicios públicos funcionaban ya con plena normalidad, igual que los mecanismos de protección civil. Interior infiere que en base a esa información ya no se dan las circunstancias para mantener el nivel 3 de la emergencia. De hecho, en este momento solo Aragón mantiene activado el nivel 2 de su propio plan de protección civil. Ese nivel, recordemos, es el que les habilita para solicitar cualquier recurso al Estado con los que hacer frente a las consecuencias del apagón. Apagón que seguirá siendo el gran asunto de este 1 de mayo, del que hablaremos aquí en Hoy por Hoy con los líderes sindicales de este país. Van a estar aquí a las 9, Unai Sordo y Pepe Álvarez, a los que podremos preguntar por las consecuencias del colapso energético del lunes, pero también por la otra gran noticia económica que conocimos ayer a última hora. Competencia ha autorizado la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. Jordi Fábrega, hola de nuevo. Hola, buenos días. El organismo regulador autoriza esta OPA, pero pone unas condiciones que al final, Jordi, en última instancia, quien va a tener que validar es el Gobierno. Son condiciones que han pactado Competencia y el BBVA para impedir que la suma de BBVA y Sabadell perjudique la competencia en el sector bancario. Hay compromisos de no cerrar oficinas en zonas donde hay pocos competidores o de mantener las condiciones de crédito a las pymes y a otros clientes, entre otros. Eso ha sido suficiente para que Competencia autorice la operación para satisfacción del BBVA y de su presidente Carlos Torres. Los compromisos que asumimos ante la CNMC favorecen la inclusión financiera, la cohesión territorial y el crédito a pymes y autónomos y preservan la competencia, especialmente en los territorios en los que tendremos mayor presencia, como Cataluña. Y como decías, ahora pasamos a una nueva fase, que es en la que entra el Gobierno, que siempre ha dicho que no le gusta la operación. Ahora el Ejecutivo puede endurecer, si lo considera, estas condiciones de competencia. Es casi el último paso para que luego los accionistas del Sabadell decidan si aceptan o no vender su banco al BBVA. Jordi, hasta luego. Hasta luego. Preguntaremos a los sindicatos por los efectos que una OPA así podría tener en los puestos de trabajo de la banca, pero no solo, y abordaremos con ellos cuáles son las urgencias del mercado laboral español, que tiene en la temporalidad uno de sus puntos débiles y que espera que pueda llegar a implementarse la reducción de la jornada laboral. Estefanía Salvatierra. España llega al 1 de mayo con mucho que celebrar, pero también con mucho por hacer. Si empezamos por lo bueno, la Seguridad Social cuenta con 21.300.000 cotizantes, una de sus mejores marcas
y el viento sopla a su favor, porque en primavera el mercado laboral concentra los mayores incrementos de afiliación del año. Pero ojo, porque este incremento del empleo no va acompañado de una bajada de paro similar. De hecho, el desacople es significativo. Y aquí está el primer punto rojo. Tenemos 2,5 millones de desempleados. Estamos en niveles de 2008, pero de ahí no bajamos. El otro dato que nos saca los colores es el de la temporalidad. La reforma laboral redujo este lastre en el sector privado, pero se olvidó del público. Aquí la tasa de temporalidad está en el 28% y deja realidades tan precarias como esta. En torno a 1 millón de trabajadores públicos son temporales, el 65% mujeres. Estamos en el inicio de un puente que va a traer un tiempo inestable, nos decías antes, Jordi. Sí, básicamente va a llover y no poco, pero sí durante poco tiempo, ya que la mayor parte, tanto de hoy como los próximos días, no estará lloviendo, tendremos muchos momentos de sol, pero cuidado con los momentos de tormentas. Hoy no serán muy intensas, afectarán sobre todo al centro de la península, especialmente durante la tarde, también Cantabria, el este de Castilla y León, así como al oeste de Aragón. Será mañana el día de más tormentas y en prácticamente todo el país, excluyendo Baleares, el Mediterráneo y también Canarias. Y ojo, mañana con el viento que va a soplar con fuerza, un viento que atenuará un poco el ascenso de temperaturas, ya que cuando sople el ambiente se notará fresco. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. No hay noticia de la tregua entre Ucrania y Rusia, para la que Trump dio 2 semanas. De momento, y después de la foto que vimos en Roma, de aquella reunión entre Trump y Zelensky en el funeral del Papa, Estados Unidos ha cerrado el acuerdo con Ucrania para explotar sus minerales, o sea, las llamadas tierras raras. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Es, Nico, lo que venía buscando Trump desde el principio, lo ha conseguido al final. Lo que está por ver es si esto acaba implicando más presión para Putin, a quien la verdad es que sigue tratando Trump en sus declaraciones mucho mejor de lo que trata Zelensky. Sí, pues de momento Putin ha respondido, José Luis, lanzando una lluvia de drones sobre Odessa y sobre Kiev, a la misma vez que se anunciaba este acuerdo entre Trump y Zelensky. Moscú lanzaba ese enjambre de estos dispositivos no tripulados que en su mayoría han sido interceptados por las baterías antiaéreas ucranianas. Este acuerdo sobre los recursos minerales críticos, que incluye también el gas natural, estaba listo para firmarse desde febrero, cuando Trump y Vance humillaron a Zelensky en el despacho Oval, y durante estos meses ha sido el único as en la manga que tenía el presidente ucraniano para presionar a Donald Trump de cara a esta posible negociación con Rusia. Trump ha insistido esta madrugada en que se trata de recuperar la inversión que su país ha hecho en armas en la guerra de Ucrania. Aún está por concretarse cómo se va a desarrollar este acuerdo, que en su borrador previo tenía 3.500 palabras: que se crea un fondo de recuperación para Ucrania a cambio de que Estados Unidos explote el 50% de los minerales que surgen de las llamadas tierras raras. En todo caso, cambia el paso de la hostilidad, como tú decías, de Trump hacia Ucrania hasta ahora. La siguiente jugada en el tablero, José Luis, llegará en la madrugada del próximo jueves, cuando Putin ha anunciado una tregua unilateral de 3 días por el desfile de la victoria. En el 80 aniversario de la victoria rusa sobre los nazis, Putin prepara una escena simbólica con al menos 19 líderes que esperan en la Plaza Roja para apoyar al líder ruso, aunque hay temor en el Kremlin a una posible boicot en forma de drones desde Kiev, que también prepara, por cierto, su foto ese mismo día con líderes europeos. Nico, gracias. Hasta luego. Lo que de momento ha quedado comprobado ya es que las medidas de Trump han contraído la economía de los Estados Unidos. Washington, Sara Canals. Sí, la economía estadounidense se ha contraído por primera vez en 3 años, concretamente una caída del 0,3% en este primer trimestre, según cifras del propio gobierno, datos a los que Donald Trump ha intentado restar importancia, recurriendo a una de sus tácticas más habituales: culpar a su predecesor, Joe Biden. Asegura que estos datos no tienen nada que ver con los aranceles, que él tomó posesión a finales de enero y que para ver prosperidad habrá que tener paciencia. Y no solo eso, en su reunión de gabinete de ayer, rodeado de todos los miembros de su gobierno, abordó la preocupación creciente por la subida de precios y la posible escasez de productos, diciendo que no pasa nada si los niños este año tienen menos juguetes. Planteando la hipótesis de que quizás se tengan que conformar con 2 muñecas en vez de 30 ante las risas de todo su equipo. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Ha ingresado en prisión el matrimonio alemán detenido por supuestamente mantener encerrados en condiciones insalubres a sus 3 hijos, que son 2 gemelos de 8 años y otro hermano mayor de 10 años. Además de la gran cantidad de basura que había, a los agentes les llamó mucho la atención la cantidad de medicamentos que acumulaban. Desde Asturias, Pablo Canga. Y sobre esa acumulación de medicamentos, la policía local, que fue el primer cuerpo en intervenir para rescatar a los niños, aventura que quizá tenga que ver con otro factor que podría arrojar algo de luz sobre un comportamiento por ahora inexplicable. Se elucubra que estos 2 ciudadanos alemanes de familia acomodada padecían algo llamado síndrome COVID o ya post-COVID y que tenían miedo a salir a la calle y a enfermar. Por eso sus hijos no salían siquiera al jardín e incluso usaban varias mascarillas una encima de la otra en el interior de la casa. Lo que no parece compatible con esa obsesión es la suciedad y la basura acumulada en el domicilio que describía el comisario jefe de la policía local de Oviedo. Llamaba la atención es el almacenamiento de medicamentos. Llama la atención dentro de la investigación, llama la atención y va más allá, porque el tema de la higiene y salubridad es algo más que llamar la atención. Es un motivo de intervención. De momento, las explicaciones de los padres no les han servido para convencer a la jueza instructora, que ayer les envió a prisión ante los indicios de violencia doméstica, maltrato psicológico y retención ilegal de los menores. Los niños están bajo tutela del Gobierno del Principado y se evalúa ahora mismo su estado físico y las posibles secuelas psicológicas de este encierro. El Tribunal de Cuentas ha multado a Vox por financiación irregular. La multa, que no es la primera que impone este organismo a este partido, es de más de 800.000 euros por recibir donaciones en efectivo y sin identificar durante 3 años. Ha dicho el partido de Abascal que piensa recurrirla. Sara Selva. ¿Qué tal? Buenos días. Entiende el Tribunal de Cuentas que Vox ha estado 3 ejercicios, 2018, 2019 y 2020, ingresando donaciones que no cumplen con la ley. Más de 300.000 euros en total que Vox ingresaba a través de sus mesas informativas. Ahí había artículos de merchandising, pero también unas huchas en las que los simpatizantes podían introducir dinero. Cree el tribunal que esto es una infracción muy grave y le multa con 860.000 euros, una cuantía muy elevada comparada con otras sanciones a otros partidos políticos. No es la primera vez que el Tribunal de Cuentas multa a Vox. Ya lo hizo el año pasado con más de 200.000 euros por una infracción similar. Vox ya ha anunciado que va a recurrir la multa al Supremo porque la considera injusta. Y todo esto se suma además a la investigación por financiación irregular que abrió la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia del PSOE. Y el Ministerio de Transportes ha respondido después de que el juez del Supremo le pidiera que informara sobre el pago de $500.000 euros a José Luis Ábalos de dietas y rentas exentas de impuestos. Asegura el Ministerio que eran gastos de viajes oficiales de toda la delegación del Ministerio, no gastos solo de José Luis Ábalos. En 10 minutos el abierto. Hoy con Josep Ramoneda, Estefanía Molina y Javier Aroca. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.